Estimados colegas, muy buenas tardes, maestras y maestros, bienvenidos al desarrollo de este curso del fortalecimiento de las competencias digitales. Valoramos mucho su compromiso, su esfuerzo, que ha de ser de mucha utilidad para el desempeño de nuestra práctica pedagógica en el día a día. Entendemos las dificultades que todos atravesamos, sin embargo, la formación profesional tiene que continuar porque es parte de nuestra ética y formación como tal. Por lo tanto, el curso continúa su desarrollo en esta sesión de acuerdo a lo programado, que seguimos adelante a fin de terminar con el cronograma establecido. No sin antes de dar pase al responsable para el desarrollo de esta actividad programada para el día de hoy, reiteramos, es indispensable registrar vuestra asistencia, estimados colegas maestros. El link está en el chat. Por favor, hay que registrar de inmediato nuestra asistencia y le agradecemos por anticipado su esfuerzo. Los responsables de este curso, el especialista Rodolfo Contreras, Emma Astocóndor y el que habla Egidio Tarazona Trujillo. Le damos reiteradamente nuestra cordial bienvenida y de inmediato vamos a dar pase a el especialista Rodolfo Contreras para el desarrollo del curso. Contigo, Rodolfo, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados colegas. Buenas tardes, Egidio. Buenas tardes, Emma. Gracias por dar su tiempo para seguir fortaleciendo nuestras competencias digitales en el desarrollo de lo que viene a ser nuestro curso de construcción de aulas virtuales mediante la plataforma educativa Sairi. El día de hoy vamos a ver el tema o la sesión que lleva como título "Reconoce la importancia de la curación de contenidos". No sin antes recordarle las normas de la etiqueta, que mantener el micrófono apagado, mantener la cámara apagada para no saturar el ancho de banda, levantar la mano para participar. Ustedes están aptos para participar en cualquier momento, pero sí se tiene que levantar la mano para poder dar las palabras. También se les solicita registrar su asistencia para poder llevar una métrica de lo que se está desarrollando el curso en las diferentes sesiones en estos meses. Como desempeño, ¿qué tenemos? Identificar y distinguir las etapas del proceso de curación de contenidos y su relación con la competencia digital del estudiante. Como producto, vamos a agregar las actividades, tarea y cuestionario en el curso virtual en la plataforma de Sairi Prueba. Entonces, lo primero que vamos a visualizar ahora es con respecto a nuestra hoja de ruta, identificar y reflexiona. Vamos a realizar una actividad. La actividad está con respecto a la actividad de encuesta o del Moodle, ¿no? Del Sairi. Entonces, esa actividad de encuesta nos va a permitir, tal como su mismo nombre nos indica, que podamos recoger las opiniones de los participantes, en este caso de sus personas. En segundo punto, vamos a ver en analizar y comprender, vamos a utilizar los recursos tanto de la lectura como el instructivo, y como último paso, como último punto, vamos a tratar lo que viene a ser con propone, que viene a ser la actividad tarea, que vendría a ser la tarea número 5. No sin antes recalcar que ya estamos en la tercera y última unidad para poder ya nosotros tener nuestro curso en nuestras aulas virtuales dentro de la plataforma Sairi. Ya, entonces empezamos. Vamos a comenzar con una pregunta. Por ejemplo, nosotros en nuestra labor docente, si nos preguntan ¿qué es un criterio de evaluación? No me van a contestar ¿qué es un criterio de evaluación? Sino me van a contestar esto. Si
me preguntan qué es un criterio de evaluación, ¿qué es lo que prefiero? ¿Leer o volver a releer la resolución viceministerial 094 del Ministerio de Educación? ¿Irme al Currículo Nacional de Educación Básica? ¿O leer los aportes de Anijovic? Segundo, yo no voy a esos documentos normativos. Lo que hago es buscar una presentación donde se dé a conocer de forma clara y precisa qué es un criterio de evaluación. ¿Dónde busco? Busco en la web, busco en las redes sociales, busco en lo que viene a ser, por ejemplo, alguna revista o donde yo he leído en alguna parte. C, busco un video donde se explique qué es un criterio de evaluación. Busco en YouTube, busco en Facebook. Entonces, pregunto a los colegas o personas que considero que conocen más del tema. Pregunto a mi director, pregunto a un colega que domine, pregunto a un especialista. Entonces, ¿cuál de esas 4 opciones yo realizo cuando trato de contestar a la pregunta qué es un criterio de evaluación? Ya nuestra maestra Emma va a compartir el enlace con respecto a lo que viene a ser contestar esta pregunta. Por favor, Emma, comparte el enlace para que se pueda contestar esta pregunta. Asimismo, si es que yo ya he contestado la primera pregunta, vamos con la segunda. ¿Qué ventajas tiene la opción que seleccionó en la pregunta anterior? Por ejemplo, si yo he decidido optar porque trato de buscar un video en YouTube, en Facebook, donde que me explique qué es un criterio de evaluación, entonces esto de repente es porque mi persona determina que reduce la duplicación de esfuerzos al consultar videos, o al consultar presentaciones, o que mejora el valor a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya existen especialistas que han socializado, que han realizado las asistencias técnicas con respecto al tema y ya pues ya toda esa información ya está enriquecida, entonces ya no tendría por qué yo consultar directamente a los documentos normativos, como es la 094. C, la nueva información dado en videos, presentaciones, etcétera, beneficia más a las personas interesadas en el tema. Yo considero que eso beneficia mucho más, que va a llegar a mucho más gente. D, yo por ejemplo dice, yo he optado, por ejemplo, lo que viene a ser las alternativas D y E es cuando se opta por ir directamente a la fuente, ir directamente a los documentos normativos como son la 094, al currículum nacional o a los aportes que nos da Anijovic. Entonces acá dice, ¿no? Entonces yo considero que tengo que ir a la fuente primaria porque cuando yo consulto videos, cuando yo consulto presentaciones, provoca que no tenga el rigor adecuado. O al consultar más videos, presentaciones, se sufre un bombardeo constante de información que a veces llega a saturar. Entonces yo prefiero irme a la fuente directa. Entonces, las 3 primeras alternativas de esa segunda pregunta corresponden a cuando yo elija que no consulto una fuente primaria, no consulto los documentos en cuestión, sino consulto los videos, las presentaciones que están por la red. En cambio, la cuarta y quinta alternativa corresponde a cuando yo he seleccionado la opción de que consulto las fuentes primarias. Entonces, ya ha compartido Emma lo que viene a ser el enlace para poder contestar la pregunta. Por favor, vuélvelo a compartir, Emma, para poder ver quiénes de nuestros docentes ya estamos contestando esta pregunta. Como siempre, es pertinente recordarle que todo lo que nosotros trabajamos lo tenemos ya en nuestra plataforma. No hay nada nuevo, no necesitan de repente con los enlaces directamente porque ya está dentro de nuestra plataforma. En la unidad 3, lo que estamos desarrollando es esa actividad que se denomina la actividad encuesta. Entonces, acá, por ejemplo, hay hay 2 preguntas y todavía no han enviado las respuestas. Acá, por ejemplo, vamos enviando las respuestas, estimados colegas, por favor, de esas 2 preguntas, ¿ya? Acá, por ejemplo, damos un clic en responder las preguntas y vamos a contestar esta primera pregunta. Para poder contestar a la pregunta, ¿qué es un criterio de evaluación? Prefiero realizar, por ejemplo, podemos seleccionar
entre estas 4 alternativas. Luego damos un clic en siguiente para contestar la segunda pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por favor, vamos contestando las preguntas para poder iniciar. Perfecto, ¿no? Acá ya tenemos las preguntas. Entonces, acá, por ejemplo, puedo ver el análisis de las respuestas. Por ejemplo, acá los docentes que han enviado la pregunta han dicho que desean, ante la pregunta, ¿qué es un criterio de evaluación? Lo que van a hacer es leer o volver a releer la 094, el currículum nacional, o los aportes de Anijovic. Acá, por ejemplo, tengo los 4 docentes que han estado. Estimados colegas, por favor, no siempre, esto es lo idóneo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que la encuesta es para que nosotros podamos sacar información de las opiniones, es decir, no hay respuestas equivocadas, acá no es que es un examen, ¿no? Entonces, esto es para sacar respuestas de opinión, y una opinión no puede ser correcta o incorrecta, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, acá lo que tendríamos es, mírenme, acá dice, ¿no? Se ha dado a conocer que los docentes mayormente prefieren leer la resolución viceministerial 094, el currículum nacional o los aportes de Anijovic. Pero acá hay una incoherencia, ¿no? Por ejemplo, acá no dice, pero al consultar, no, está bien, al consultar videos y presentaciones provoca que no tenga el rigor adecuado. Claro, ¿por qué? Porque dice, no consulto yo videos, yo no consulto presentaciones, yo leo primero la norma. Entonces, ¿por qué? Porque yo considero que esto no resulta que cuando yo consulto un video, que cuando yo consulto presentaciones ya elaboradas, no tienen un rigor adecuado. Pero acá está la incoherencia. ¿Por qué? Porque yo digo que consulto la norma, pero acá estoy diciendo de que yo al consultar un video va a reducir la aplicación de esos esfuerzos, va a mejorar a largo plazo la información existente porque ya han sido analizados por otros profesionales. Entonces, acá también nosotros tenemos que ver o leer bien las preguntas antes de repente contestarlas, ¿ya? Entonces, bueno, estamos nosotros para seguir aprendiendo, pero una parte es para buscar cómo nosotros estamos ya dando nuestras respuestas y cómo el docente va a visualizar esta información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos 7 participantes donde el 100% de la participación nos dice que lee directamente la resolución viceministerial 094 o el currículum nacional o en su defecto los aportes de Anijovic. No busca videos, no busca presentaciones en la web, en YouTube o en el Facebook. Tampoco pregunta, sino lo que hace es ir directamente a la fuente. Entonces, ¿ya? Entonces acá, a partir de ello, dice, ¿qué ventajas tiene la opción que seleccionaste en la pregunta anterior? Que al consultar los videos o las presentaciones provoca no tener un rigor adecuado. Entonces, como no tiene un rigor adecuado, yo considero pertinente ir directamente a la fuente. O al consultar más videos y presentaciones, se sufre de un bombardeo constante de información que a veces llega a saturar. Por ejemplo, lo que sí no estaría tan coherente sería estas dos respuestas, porque acá la mayoría, o perdón, el 100% ha seleccionado que van a las fuentes primarias. Listo, dejamos esta parte por el momento. Los demás colegas que lo realizan luego las encuestas van a seguir ingresando la información respectiva. Esto es como se muestra en una vista de docente, donde acá puede analizar, puede mostrar las respuestas y puede ver también a los estudiantes que no han ingresado sus respuestas. Entonces acá, por ejemplo, cuando uno ha ingresado las respuestas, puedo yo enviarle un mensaje que va directamente al chat o en su defecto también puede ir directamente a su correo electrónico solicitando complete la actividad de la encuesta que todavía no lo ha realizado. ¿Ya? Entonces, todo esto vamos a seguir trabajando en la siguiente sesión con respecto a esta actividad que vendría a ser la encuesta. Vamos a dejarlo acá, vamos a continuar con la presentación para poder seguir avanzando. Vamos un ratito, vamos a seguir avanzando acá. Por ejemplo,
Ya tenemos acá las respuestas de ambas preguntas y ahora nos evocamos directamente al segundo punto, que es analiza y comprende. La pregunta que cae por madura es, ¿qué es una curación de contenidos? ¿Qué vendría a ser la curación de contenidos? Nosotros estamos viviendo un auge de las tecnologías. Esto ha traído muchas oportunidades, ¿no? Y más para nosotros hoy en día como docentes. Pero esto también ha traído de que hay una infoxicación, hay cantidad de información que nos bombardean por distintos medios, por las redes sociales, por el correo electrónico, enviado directamente por webinar, workshop, videoconferencias, etc. Entonces, en la sociedad actual surge la necesidad de una gestión eficaz de esta información. Es decir, tiene que haber una estrategia para curar los contenidos. Desde esta perspectiva, la curación de contenidos cobra una gran importancia en dos aspectos importantes. El de su formación como docente, como proceso de aprendizaje. Nosotros como docentes nunca dejamos de ser estudiantes, seguimos aprendiendo, entonces debemos también tener en cuenta esto de la curación de contenidos para nuestra formación profesional. Y también en el siguiente aspecto, que es la elaboración de recursos y materiales para su práctica pedagógica. Yo no voy a enviar a mi estudiante un sinnúmero de lecturas, o no puedo enviar, por favor, sus micros, no puedo enviar un sinnúmero de lecturas, no puedo enviar de inmediato, por favor, el micro, Entonces no puedo enviar de inmediato toda la información que se me acumule a mí, ¿no? A mis estudiantes. Mi estudiante lo va a reservar y no lo va a leer. Si yo no he tenido el tiempo de leerlo, mi estudiante tampoco. Entonces, para los docentes de este siglo, es una actividad de su quehacer en la búsqueda de información actualizada en relación con un tema específico. ¿Qué es lo que implica? Revisar a través de la sobreabundancia de información para descubrir cuál es la más importante y relevante. Agrupar estas ideas en módulos o cursos, contextualizarlos para la clase y luego crear un ambiente para que los estudiantes exploren las ideas y puedan entablar una conversación acerca de ellas. Esto nos da como alcance Mario Fernando en el 2015, ¿no? Posada y Mario Fernando. Entonces, ¿qué es la curación de contenidos? La curación de contenidos debe responder a una secuencia de pasos, una estrategia que permita la preservación de datos digitales para optimizar tiempos y esfuerzos. Es decir, hoy en día hay una gran cantidad de información a la mano, pero nosotros debemos curar esa información, debemos curar esos contenidos. ¿Y qué es una curación de contenidos? Es una estrategia que consiste en una secuencia de pasos para que tener esa información, la más relevante, la más importante, y poder nosotros optimizar tiempos en conseguirlas y esfuerzos en volver a conseguirlas, ¿sí? Porque nosotros hemos contestado, ¿no? Sí, nos vamos directamente a la resolución viceministerial 094. Claro, nos vamos a la resolución 094, pero la 094, ¿cuántas hojas tiene? ¿Cuántas, por ejemplo, cuántos conceptos Es tiene? el reflejo del sol esta hora. Todo eso tenemos que tener. Voy a anular los micros, creo, por favor, tengan cuidado para poder participar, ¿sí? Ya. Ahora, en lo que estaba, regresando al tema, lo que nosotros estábamos viendo es que nosotros, para contestar una pregunta, que es un criterio de evaluación, que es la evaluación formativa, ir a las fuentes primarias, sí es muy importante, pero nosotros necesitamos de antemano optimizar tiempos y optimizar esfuerzos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos están pidiendo directamente qué es todo lo concerniente a evaluación, sino lo que nos están pidiendo es un término o un concepto importante. ¿Qué es un criterio de evaluación? Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo bien en claro y para eso existe la curación de contenidos.
¿Qué pasos se propone en la curación de contenidos? El trabajo de curación de contenido es una construcción progresiva y dado en etapas, las cuales parten de la búsqueda de seleccionar una determinada información, un tópico, hasta la publicación o el acto de compartir la información, o sea, no quedarnos con nosotros. Hay muchas propuestas con respecto a qué pasos se tiene que dar para curar los contenidos. Pero en esencia se comparten los siguientes pasos, que es primero la búsqueda de información. Luego se hace el filtrado respectivo, teniendo en cuenta quién da esa información, de qué documento normativo se está sacando, cuál es la validez de dónde se ha sacado esa fuente de información, o cuál es la validez de la fuente de donde estamos sacando la información, cómo lo organizamos, si lo organizamos en un blog, lo organizamos en una página web, lo organizamos en una red social, y por último, cómo lo difundimos, ¿no? Lo difundimos para un público objetivo determinado, para nuestros estudiantes, para nuestros colegas, para nuestros profesores. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que estos pasos de la curación de contenidos, existen muchos autores que nos van a dar estos pasos, pero en la mayoría comparten estos lineamientos. Acá también la revista de Medios y Educación, Agregación, Filtrado y Curación para la Actualización Docente nos propone 8 pasos para la curación de contenidos. Primero, la conceptualización. Se realiza la planificación de la curación, es decir, qué tiempo, qué pasos, qué etapas vamos a realizar para curar los contenidos. La creación y recepción incluye la creación de los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son datos que vamos a nosotros tener en cuenta, como por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de lo que vienen a ser los criterios de evaluación, por ejemplo, los metadatos sería cuál es la información que iba a sacar. Evaluación, formativa, que voy a también ver qué son los criterios, qué es la rúbrica. Entonces, todos esos vendrían a ser nuestros metadatos para lo que viene a ser la curación de contenidos en lo que voy a encontrar. La estructura y se establecen fuentes para la obtención de información en función de aquello. Es decir, no voy a sacar de cualquier sitio, tengo que sacar esa información de documentos oficiales del Ministerio de Educación, tanto del Perú como de otros países, como expertos determinados en el tema de evaluación, como vendría a ser Anijovic. Voy a sacar también la información de las páginas oficiales de lo que viene a ser los temas de evaluación. Luego continúa con la valoración y selección. Acá se evalúa la información que se ha recogido y se selecciona lo que se quiere preservar a lo largo del plazo. Nosotros, al hablar de criterios de evaluación, vamos a ver directamente el tema en específico. Claro que tiene que ver con evaluación, tiene que ver con evaluación formativa, tiene que ver con rúbrica, tiene que ver con lista de cotejo, con retroalimentación, sí, pero de eso, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es lo que yo necesito curar? Entonces yo necesito valorar y seleccionar lo más importante para lo que se determine. No necesariamente estamos diciendo que la otra información no vale, sino que lo que estamos es curando. Luego vemos el tema de almacenamiento, que se trata en guardar la información siguiendo los estándares establecidos para esos efectos. Es decir, ¿dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar directamente en mi Drive, pero mi Drive es un disco virtual, no lo voy a poder visualizar. Lo voy a guardar en mi Classroom, lo voy a guardar en mi blog, lo voy a guardar en ¿dónde? Estamos en valorar y selección, luego existe la conversión, ya me había saltado un paso, 2 pasos. Se transfieren los datos a un lugar como un repositorio, un archivo. Ahí vamos a conservación, ¿no? Conversión de acá, conservación. Preservación, se asegura la conservación de la información tal como se obtuvo limpiando, validando y asignado metadatos de preservación. Luego vemos el tema de almacenamiento, que ya lo acabamos de visualizar. El acceso y el uso,
donde se asegura la accesibilidad posterior de la información, y por último nos da el tema de transformación, que es la creación de información nueva a partir de la original. Entonces, haciendo más o menos un balance entre lo que se ha tratado en líneas generales y lo que es la propuesta, en la difusión, acá lo llaman lo que viene a ser la transformación, que es dar al alcance la información que se le solicita. Ya no solamente darle las fuentes primarias, sino ya darle de lo que nosotros hemos trabajado. La curación de contenidos presenta las siguientes ventajas. Reduce la duplicación de esfuerzos en la creación de datos de investigación al ser publicados. Es decir, que yo ya no me desgasto en buscar toda una literatura porque yo ya lo tengo organizado en un determinado lugar, lo que viene a ser los términos clave, ¿no? Los conceptos clave o las definiciones. Entonces, esto va a reducir los esfuerzos para lo que viene a ser el investigador o la persona quien está tratando el tema. Mejora el valor a largo plazo de los datos existentes al ponerlos a disposición para futuras investigaciones de alta calidad. Es por eso que nosotros también, nosotros no es que todo en nuestra vida vamos a ir a las fuentes primarias, sino que también nosotros tenemos lo que viene a ser ya dentro de nuestro bagaje profesional, donde vamos a encontrar los conceptos relevantes a un determinado tema, ¿no? Con la curaduría, la nueva información beneficia a otras personas interesadas en el tópico, sí, porque ya no solamente están yendo directo, pues, sino que ya están en una fuente confiable, lo que necesitan, la información que necesitan en el momento oportuno. Es importante también recordar que tanto hablamos de lo que viene a ser el currículo nacional, la resolución viceministerial 094, ya está curado, ¿no? Eso ya está curado, claro, pues, pero no en concerniente solamente a lo que viene a ser criterios de evaluación, sino también está curado en todo lo que tiene que ver a evaluación, sino que nosotros estamos haciendo un proceso más con respecto solamente a los criterios de evaluación. Pero eso no quiere decir que la resolución viceministerial también sea una fuente primaria, sino que eso también se basa ya de diferentes aportes que nosotros, que el ministerio ha recopilado de muchos autores expertos en el tema. Asimismo, algunos autores plantean ciertas desventajas. Como hay ventajas, en la vida también hay ciertas desventajas. ¿Cuál es la desventaja? La posibilidad de compartir contenidos provoca que una parte de lo que se publica en la red no tenga el rigor adecuado. Es decir, nosotros ya al hacer el proceso de curación, ya de repente no estamos haciendo con el rigor adecuado y estamos cambiando un término por otro o estamos parafraseando. Y al parafrasear, ¿qué hace? Puede perder rigor científico. Entonces ahí va lo que viene a ser una posible desventaja. Y también es que sufrimos un bombardeo constante de información que a veces llega a saturar. Nosotros ponemos en criterios de evaluación en YouTube y de inmediato salen no solamente las fuentes oficiales del Ministerio de Educación o UGELES o DRE, sino salen maestros, salen estudiantes, salen expertos, salen de diferente índole, que de repente estamos saturados de la información y no tenemos a quién poder hacer caso porque tenemos diferentes fuentes de donde saca la información. En pocas palabras, maestros, ¿por qué se ve este tema en lo que viene a ser la construcción de aulas virtuales? Porque cuando nosotros vamos a construir y presentar la información a nuestros estudiantes, no lo vamos a presentar pues tal y como dice directamente un ejemplo del Ministerio de Educación. No vamos a presentar tal y como dice la experiencia de aprendizaje que nos da la estrategia Aprende en Casa. ¿Qué tenemos que hacer? Es curar esos contenidos y presentarle lo más importante, lo más relevante de forma clara y precisa al estudiante. Porque nosotros cuando vemos muchas letras, como docentes no estamos hablando, ya no nos dan ni ganas de leer. Y nuestro estudiante mucho más, mucho más. Entonces dice, no, pues si voy a presentar lo mismo, entonces, no sé, es igual, mándame una copia o algo así. Pero
Lo que nosotros tenemos que hacer es curar los contenidos de las experiencias de aprendizaje que nos da la estrategia de Aprende en Casa y presentarlos a nuestros estudiantes en nuestras aulas virtuales. Acá, ¿cómo se trasciende la curación de contenidos en las aulas? La incorporación de la curaduría en la práctica docente va a contribuir en la formación de estudiantes al desarrollar habilidades tecnológicas, tanto en la gestión de la información como en la colaboración, pero sobre todo en la palabra clave acá es sistematización. Favoreciendo la competencia digital, se desenvuelven entornos virtuales generados por la TICS. En esto de la sistematización, en esto de lo que viene a ser, se desenvuelven entornos virtuales generados por la TICS, mayormente se trabajan las capacidades, gestiona información del entorno virtual y crea objetos virtuales en diversos formatos. ¿Cómo se gestiona? Cuando se analiza, se organiza, se sistematiza diversas informaciones disponibles en los entornos virtuales, porque hay infinidad, tomando en cuenta los diferentes procedimientos y formatos digitales, así como la relevancia para sus actividades de manera ética y pertinente. Así también se crea objetos virtuales en diversos formatos que consisten en construir materiales digitales con diversos propósitos, siguiendo un proceso de mejoras sucesivas y retroalimentando sobre la utilidad, funcionalidad y contenido del contexto escolar y de su vida cotidiana. Listo, maestros, esta es la primera parte en lo que viene a ser Analiza y Comprende. También se le invita a leer la lectura y poder ahondar en el tema con ante diversos temas sobre curación de contenidos. Lo que vamos a ver el día de hoy también es en esto del siguiente hito que es propone para la tarea que vamos a realizar, que va a consistir en realizar justamente una tarea y un cuestionario en nuestro curso virtual, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Sé que acá se muestra de manera pequeña, pero todo esto lo tenemos dentro de nuestra aula virtual. Entonces, esto es lo que se va a trabajar el día de hoy. Voy a ingresar al curso para poder compartir la información que se tiene dentro de la unidad 3. Antes de empezar, quisiera saber si es que hay alguna pregunta, por favor. Si es que no, para continuar con lo que viene a ser la parte práctica del curso de lo que nos toca la sesión el día de hoy. Si tendrían alguna pregunta, por favor, pueden alzar la mano y se le habilitan los micrófonos. Si no, continuamos y luego hacemos ya la parte de las preguntas. No sé. A ver, Emma, creo que no hay ninguna pregunta. No, Ayúdame, no hay por favor. manitas levantadas todavía. Perfecto, entonces continuamos. Gracias, Emma. Tenemos la unidad 3, la sesión 5, reconoce la importancia de la curación de contenidos. Acá ya lo que hemos elaborado es identifica y reflexiona mediante la encuesta. Acá, por ejemplo, podemos ver cuántas respuestas han sido enviadas. En el día de hoy han sido enviadas 15 respuestas. Y entonces acá podemos nosotros, este es el panel que puede ver el docente. Acá, por ejemplo, las respuestas que se da en forma estadística, ya mucho más gráfica y nos puede ayudar mucho más. Y puede mostrar también si los estudiantes no han respondido. Entonces, y se puede enviar un mensaje de forma global, tanto al chat como a su correo electrónico para recordarles que les falta realizar esa actividad. Listo. Luego de eso, tenemos nosotros también en la unidad 3, sesión 5, analiza y comprende, donde está la lectura, que podemos ahondar un poco más en el tema, y el instructivo que vamos a trabajar el día de hoy. Por ejemplo, en el instructivo que vamos a trabajar el día de hoy es cómo agregar las actividades, cuestionario y tarea. Entonces, acá nos dice, ¿no? Luego de haber creado el curso virtual, para nuestro caso en la plataforma del Zaire y Prueba, nos dirigimos a nuestro curso y vamos a realizar la actividad o vamos a agregar la actividad tarea en nuestro curso. La actividad tarea permite al profesor evaluar el aprendizaje de sus estudiantes mediante la creación de una tarea a realizar para luego revisarla, valorarla, calificarla y podrá dar el proceso de retroalimentación. Acá es un punto muy importante que
la plataforma Moodle, donde está construida la plataforma Sairi, es una plataforma con una filosofía constructivista. Entonces acá es que ya está dado las condiciones porque ha sido directamente creado esta plataforma para el sector educativo. No es que se adapta de otras necesidades, no es que se adapta, por ejemplo, de otras herramientas, como por ejemplo el Zoom. No es una plataforma educativa, el Zoom es una plataforma para videoconferencias, para reuniones, para videoconferencias. Entonces, algo así. Entonces, las otras herramientas también son importantes, pero han sido trabajadas para determinado aspecto. En cambio, el Moodle ha sido concebido directamente para el aspecto educativo. Acá nos dice, la tarea pueden presentar cualquier contenido digital, como documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, entre otros. Alternativamente o como complemento, la tarea puede requerir que los estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando el editor de texto para poder aclarar algunos aspectos. Y una tarea también puede ser utilizada para recordar a los estudiantes tareas del mundo real. Es decir, si se le envía a realizar o que ejecute en una danza un determinado ejercicio, en las áreas de arte o educación física, se le puede solicitar que envíen el video por la plataforma. Entonces sería un ejemplo, ¿no? Acá también. Para tareas en grupo, el módulo tiene la capacidad de aceptar tareas de uno de los miembros del grupo y que quede vinculado al resto. Entonces también se puede presentar tareas grupales. Y durante el proceso de revisión, los profesores pueden dejar comentarios y subir archivos. ¿Subir archivos con qué finalidad? De retroalimentar. Tales como trabajos calificados, documentos con observaciones escritas. Las tareas pueden ser calificadas usando una escala numérica o una escala personalizada. Acá también tenemos que recalcar algo. Si bien es cierto, nosotros ya paulatinamente estamos trabajando la evaluación de carácter ya no cuantitativo, sino cualitativo, más fácil a veces se nos hace trabajar de forma cuantitativa. Pero Moodle no solamente trabaja de forma cuantitativa, sino también ya de una escala personalizada de acuerdo al currículum de cada plataforma con lo trabaja. Y nosotros ya estamos trabajando dentro de la plataforma Sairi para que responda a lo que viene a ser las calificaciones dentro de lo que viene a ser lo que propone el currículum nacional, que son las calificaciones de tipo cuantitativo, ¿no? Perdón, cualitativo, no cuantitativo. Usando métodos de calificación complejos como rúbricas, acá vamos a poder realizar nuestra rúbrica. Las calificaciones finales se actualizan automáticamente en el módulo de calificaciones. Acá nos dan a conocer cómo iniciar el proceso, como siempre, activando la edición. A continuación se va a observar en el mosaico de la experiencia de aprendizaje, en el marco izquierdo se muestra la opción editar y vamos a luego añadir una actividad o recurso como lo estamos realizando. Entonces, tal como hicimos la sesión anterior con respecto al recurso etiqueta, a la actividad glosario, muy similar se hace con la actividad tarea. Luego de eso se coloca el nombre de la tarea, se coloca la descripción es muy, pero muy importante, porque en la descripción tiene que ser concreto para que los estudiantes sepan qué es lo que se les va a solicitar. Ajá, como ejemplo estamos colocando elaborar un mapa conceptual sobre las fases de la metodología de Design Thinking y presentarlo en formato PDF, por ejemplo, ¿no? Y acá nos da a conocer que no es necesariamente utilizando una determinada herramienta, puede utilizar cualquier herramienta para elaborar un mapa conceptual, pero sí se le tiene que dar, por ejemplo, la base teórica que es Design Thinking, no solamente decir, ¿sabes qué? Busquen lo que es y colóquenlo de esta manera. Acá también algo muy importante está con respecto a la sección de disponibilidad. Esto de disponibilidad. Acá es muy importante que se dispone de diversas opciones que se va a elegir de acuerdo a nuestra necesidad. Por ejemplo, acá vamos a colocar desde cuándo se permite la entrega de la tarea. Por ejemplo, yo le estoy colocando que es del 1 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el 7 de noviembre a las 23:59, que es lo que se acaba el día,
se va a permitir, se va a dar la entrega de la tarea. En la tercera parte dice fecha límite. ¿Qué quiere decir fecha límite? Si nosotros habilitamos esta opción y le damos la fecha, la hora, ya no se va a poder entregar la tarea a partir de esa fecha y de esa hora. Entonces, acá es, por ejemplo, como cuando ustedes presentan sus informes mensuales. Entonces, acá yo lo coloco la fecha límite y entonces esa fecha límite ya no permite el ingreso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Al menos para trabajar con los estudiantes, la recomendación es no habilitarlo, o dependiendo también de repente de ustedes, ya habilitarlo. Pero acá lo que va a indicar el sistema es que la entrega de la tarea va a ser hasta el 7 de noviembre. A partir del 7 de noviembre, ¿va a poder seguir entregando la tarea? Sí, va a poder entregar la tarea al estudiante, pero ya el sistema lo va a mostrar un mensaje de retraso. La tarea está retrasada por 2 días, por 1 día, por 3 días, por N días, tantas horas. Entonces, ahí el sistema también va a mostrar esa información. Acá también, podemos habilitar la opción donde que nos da a conocer qué horario, qué hora y qué fecha van a enviar el sistema una alerta al profesor para recordarle que debe calificar esa tarea. Dice, ¿no? Si es que se entrega hasta el 7 de la noche, hasta el 7 de noviembre del 2021 a las 23:59, a partir del día 8 se va a recordar al docente que tiene que corregir, que tiene que calificar esta tarea. Pasando al siguiente paso, en la sección de tipos de entrega, o sea, ¿qué tipo de formato va a entregar la tarea del estudiante? Seleccionamos el tipo de entrega, el número máximo de archivos subidos, tamaño máximo de entrega y tipo de archivos aceptados. Por ejemplo, que ese tipo de entrega son archivos enviados. Puede ser texto en línea, como por ejemplo, hasta el momento, en el curso que estamos llevando, lo que estamos enviando es texto en línea. ¿Por qué? Porque no están adjuntando ninguna otra información, están adjuntando un link donde que se va a poder visualizar el curso que ustedes están trabajando. En cambio, cuando yo quiero que mis estudiantes envíen un mapa mental o un mapa conceptual, entonces yo tengo que habilitar archivos enviados. Son archivos. Ahora, número máximo de archivos. Solamente le he pedido 1. Entonces tiene que haber un solo archivo. No va a haber más. Entonces acá yo puedo habilitar para más. Tamaño máximo de entrega. 2 megabytes. Entonces, ¿por qué? Porque yo no quiero que pese tanto. Recordemos algo. ¿Podemos colocarlos? Sí, pero a veces cuando colocamos que puede ingresar más información o archivos de mayor tamaño, nosotros saturamos al sistema y lo que no es recomendable de repente innecesariamente. Tipo de archivos aceptados. Acá lo que vamos a hacer es dar un clic en elegir para poder ver dentro de toda la gama qué archivos va a ser aceptado por el sistema. Por ejemplo, el estudiante quiere enviarlo en Excel, en Word, en PPT, en una imagen. No, lo que se está solicitando es directo. Es un PDF. Por lo tanto, darle un clic acá en elegir, en el botón elegir, tipo de archivos aceptados, y acá vamos a ubicar donde dice archivos de documentos, docs y los demás extensiones, y seleccionar documento PDF. Entonces damos un clic en guardar cambios. ¿Esto significa que va a salir de la ventana del cuestionario? No, vamos a seguir con lo siguiente. En la sección tipos de retroalimentación, vamos a seleccionar los tipos de retroalimentación. En este caso, por ejemplo, podemos hacer comentarios de la retroalimentación. Vamos a poder enviar comentarios, vamos a poder hacer anotaciones en el PDF directamente en el sistema. Vamos a poder utilizar de repente una hoja de calificaciones externas. Esto se habilita, el profesor podrá cargar y descargar una hoja de cálculo con las calificaciones de los estudiantes cuando puntúe la tarea, ¿no? Entonces acá también podemos seleccionar entre estos tipos de retroalimentación. Si vamos a permitir comentarios en línea, ¿no? Sí o no, acá también lo habilitamos. Lo que se recomienda, por ejemplo,
cuando se envía un trabajo en PDF es que permita anotar en este PDF, permite ingresar comentarios de retroalimentación y si vamos a trabajar una hoja de calificaciones que son externas y puedo yo también descargar en formato Excel para poder visualizarlo más adelante. Acá en la sección de configuración de entrega, vamos a seleccionar lo siguiente. Requiere que los alumnos pulsen el botón de enviado. Acá también es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes, tiene que estar esto bien claro. Por ejemplo, cuando ustedes envían o enviaban el año pasado su informe mediante un Excel, no se les pedía que den un clic en el botón de entrega, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la entrega era automática. Y acá también la recomendación es que sería, requiere que los alumnos pulsen el botón de envío, decirle que no. Porque si está habilitado, los estudiantes tendrán que pulsar el botón de entrega para declarar que es una entrega definitiva. Es decir, los estudiantes, si lo colocamos sí, acá los estudiantes van a ingresar la información de su mapa conceptual, van a cargarlo, van a poder guardarlo, pero cuando guardan no significa que lo entregan, sino que tienen que pulsar un botón que es botón de envío o enviar entrega para poder, para que el docente pueda visualizarlo. Se recomienda que acá no esté habilitado esto, que cuando ya lo guarde, lo envíe. Pero eso ya depende de cada uno cómo lo trabaja y en qué momento lo trabaja. Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Acá también se recomienda que no esté habilitado. Y si se permite o no la reapertura. Si se permite o no la reapertura de lo que viene a ser la tarea. Entonces, ¿se puede reaperturar? ¿No se puede reaperturar? Acá lo configuramos, por ejemplo, la recomendación es que sería acá nunca. Pero, como siempre, esto de recomendaciones, eso depende del trabajo que están realizando. Acá, en el punto 8, en la sección calificación, vamos a realizar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a empezar con algo fácil, como lo que viene a ser la calificación de tipo cuantitativa. Calificación, acá vamos a seleccionar puntuación, y como puntuación máxima 20. Acá vamos a poder hacer tipo puntuación, elegir tipo puntuación cuando podrá elegir una puntuación máxima y tipo escala podrá elegir entre diversas escalas por competencias preconfiguradas. Cuando ya nuestro sitio esté preconfigurado con lo que viene a ser el currículum nacional, en el tema de evaluación ya vamos a poder utilizar lo que viene a ser las escalas. ¿Y cuáles son las escalas? Las escalas son las calificaciones que nosotros tenemos dentro de nuestro currículo nacional. La AD, la A, la B, la C. Entonces acá también tiene que esto quedar claro también. Entonces solamente vamos a poder utilizar las escalas cuando está ya preconfigurado esto con anterioridad por el administrador del sistema. Método de calificación. El método de calificación vamos a poder elegir entre una calificación simple, una calificación directa que le podemos dar a la tarea que envía por el estudiante, una guía de evaluación o una rúbrica. No está de más recordarle que la rúbrica es un instrumento muy potente y es el que se recomienda por excelencia, ¿no? La rúbrica es lo que nos va a dar mayores luces en cuanto está avanzando nuestros estudiantes. Acá también en categorizar las calificaciones, sin categorizar, acá como hemos elegido la puntuación máxima, nos da para ingresar calificación para aprobar, una mínima de 13, por ejemplo. Acá podemos ocultar identidad, no deseamos ocultar identidad, no se recomienda. Ocultar identidad del evaluador de los estudiantes, tampoco se recomienda que se oculte esto, aunque se puede. ¿Por qué? Porque el estudiante debe saber que qué profesor le ha evaluado y le está colocando esa calificación o le está dando esa retroalimentación. Y bueno, eso acá lo dejamos por el momento en esto de flujo de trabajo. Y por último, vamos a ingresar a lo que viene a ser guardar cambios y regresar al curso. ¿Ya? Entonces, vamos a desactivar la edición. Vamos a poder ver ya la tarea dentro de nuestro curso y para luego ya definir la rúbrica que vamos a trabajar. En esto de la definición de la rúbrica,
Nosotros, acá en el curso, no se va a calificar cómo está definido la rúbrica, se va a calificar el aspecto técnico, que es lo que está ingresando la información acá. O sea, no se va a calificar que la rúbrica esté bien elaborada o no, sino lo que se va a calificar es cómo están realizando ese proceso de llevar una rúbrica en papel a lo que viene a ser una rúbrica automatizada en el sistema. Acá, por ejemplo, ya voy a poder ver la tarea y dentro de la tarea voy a dar un clic en el engranaje y luego definir rúbrica. Esto cuando está creado la tarea. Y recordemos que esto se va a habilitar cuando nosotros hayamos elegido en métodos de calificación la rúbrica. Si no, no se va a habilitar. Y luego de eso colocamos un nombre a la rúbrica, colocamos una descripción y luego podemos elegir con estos botones añadir un nivel o añadir un criterio. Añadir nivel es con respecto, por ejemplo, al puntaje, de que el primer aspecto es de 5 puntos, el segundo de 4, el tercero de 3. Acá no hay reglas estrictas, no tiene que ir de 1 en 1, no puede ir de 2 en 2. Eso es como depende, está elaborado nuestra rúbrica. O sea, cada uno va a ser de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que ya está elaborado su rúbrica como instrumento de evaluación. Acá también se va a permitir añadir las descripciones de cada uno de esos aspectos. Vas a definir el nombre del criterio y vamos a añadir un puntaje para cada criterio. Como les había manifestado, esto no va a ser evaluado lo que viene a ser cómo está conformada la rúbrica, pero sí va a ser evaluado cómo está ingresando la información, cómo está ingresando la información al sistema. Si es coherente o no es coherente, nada más. Luego, por último, tenemos lo que viene a ser todas estas opciones que se muestran en pantalla, como mostrar la descripción de la rúbrica durante la evaluación, mostrar la descripción de la rúbrica, aquellos que serán calificados, mostrar los puntos para cada nivel durante la evaluación y luego pueda nosotros ya ingresar la información de quién califica, añadir las observaciones a cada criterio, ¿no? Mostrar comentarios de los evaluados. Por último, guardar la rúbrica y dejarla preparada para poder evaluar nuestras diversas tareas que se nos envían los estudiantes. Entonces, ya teniendo esto, no sé si hay alguna pregunta para ver nosotros, por ejemplo, en esta parte práctica, si es que de repente todavía existe algunas dudas. Voy a cerrar esto por un momento y vamos a ver, por ejemplo, de repente si es que existe alguna duda con respecto a esto. Por ejemplo, acá tengo un curso de prueba. Voy a ingresar acá al inicio del sitio. Y acá tengo un curso de prueba que estoy utilizando para lo que viene a ser el curso del SAIRI. Y acá tenemos un curso de prueba. Por ejemplo, tenemos acá en la experiencia 1, acá ya he ubicado lo que viene a ser la tarea y el cuestionario. Entonces, para ingresar acá a la tarea, para yo ver para poder ver cómo está configurada la tarea, tengo que dar un clic en activar edición, ingresar a la experiencia, buscar dónde está la actividad, dar un clic en editar y editar ajustes, ¿no? Editar ajustes. Esto es cuando ya está creado. ¿Cómo hago yo para crear? Clic en añadir una nueva actividad o recurso, busco la actividad, actividades, busco la actividad que voy a trabajar ahora, que es la actividad tarea, y agrego. ¿Ya? Voy a ingresar acá para editar, para ver cómo lo he conformado, cómo yo he configurado mi tarea. La tarea es de Cintiqnim, elaborar un mapa conceptual sobre las fases de la metodología de Cintiqnim y presentarlo en formato PDF. Acá yo puedo agregar, y debía agregar acá un archivo adicional para que los estudiantes puedan descargar lo que viene a ser las bases teóricas de Cintiqnim. Y luego de eso, colocar, permitir entregas desde qué fecha, hasta qué fecha va a ser la entrega de la tarea. Y por ejemplo, si yo habilito acá, como le estaba dando a conocer anteriormente, si yo habilito acá, a partir de yo darle un clic acá en el calendario y poder habilitarlo, por ejemplo, que solamente sea hasta el día 7, entonces
acá yo pues en 7 a las 23:59. Si yo habilito esta tercera opción, ¿qué quiere decir? Que a partir del 7 de noviembre a las 23:59 ya no va a poder ingresar la tarea del estudiante. Y si yo deshabilito, ¿va a poder entregar la tarea? Claro que va a poder entregar la tarea. Lo que no va a poder hacer es que el sistema le va a marcar como retraso de tarea, nada más. Eso es lo que no va a poder evitar visualizar el estudiante. Luego, en tipos de entrega, podemos elegir entre texto en línea, que es lo que nosotros estamos mostrando, y por ejemplo, se habilita otras opciones. Por ejemplo, si yo les doy a cumplir acá el texto en línea, ya no requiere otras opciones. En cambio, si yo selecciono archivos enviados, y acá dicen tamaño de máximo de 2 megabytes, un solo archivo, acá yo puedo seleccionar cuántos archivos quiero. Y acá en tipo de documentos aceptados, damos un clic en elegir. Y acá, por ejemplo, está seleccionado archivo de documentos y acá está documentos PDF. Por ejemplo, como yo configuraba el año pasado para que no esté, por ejemplo, para que no puedan ingresar otro archivo que no sea el Excel, que era una plantilla, ¿no? Entonces acá yo digo archivos de hoja de cálculo y acá están los archivos de hoja de cálculo que me permiten, ¿no? XLS no, XLS no. Entonces, ¿cuál era? Macro habilitada de Excel 2007. Eso de acá yo lo colocaba, entonces de tal manera que ya no permitía subir así sea un Word o así sea un archivo de Excel. Si esta extensión XLSM podría ya ingresar sus reportes, por ejemplo, ¿no? Sus fichas de seguimiento el año pasado. Acá también en tipos de retroalimentación, bueno, cuando está acá podemos configurar las opciones de anotar en PDF, comentarios de retroalimentación, si es comentarios en línea, sí o no. Configuración de entrega, requiere que los alumnos pulsen el botón de envío. Eso digo que no se recomienda porque de repente el estudiante lo guardó, pero no dio un clic en el botón. Entonces, al no dar un clic en el botón, entonces el sistema lo va a arrojar como si no hubiera entregado. Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. No, también no se recomienda. Intentos adicionales, por ejemplo, yo le puedo dar un intento adicional manual o automático hasta aprobar. Puedo decir que envíe su trabajo, lo califico y entonces va a poder el estudiante enviar otro trabajo. Lo califico y de repente no ha aprobado, entonces va a seguir, puede seguir enviando hasta que apruebe. También le puedo configurar de esta manera. Configuración de entrega de grupo, todavía le vamos a dejar esto por esta parte, por este momento. Enviar aviso de entregas a los que califican. Para los que califican podemos enviarle un correo electrónico, un chat, sí. Entonces también le podemos dar a configurar esa parte. Dentro de lo que viene a ser calificación, se está viendo que la calificación, acá yo le puedo decir que sea por escala, y por ejemplo acá dice escala de competencia por defecto, o acá está por ejemplo escala por competencia por currículum nacional. Entonces esto ya está preconfigurado, ¿no? En el SAIRI prueba todavía no está, pero acá en SAIRI convencional sí está. O si es de los docentes, dentro de la escala de competencias por el marco del buen desempeño docente. Pero para el ejemplo, no lo dejamos en escala, sino lo dejamos en puntuación. Es decir, el Moodle es muy rico en esta parte, ¿no? Tiene un montón de cosas por configurar y nos va a ayudar mucho en nuestra labor como docente. Métodos de calificación. Acá puedo yo elegir rúbrica, guía de evaluación o calificación simple directa. En este caso, por excelencia, la herramienta de la rúbrica, categoría de calificaciones sin categorizar. Acá yo le puedo colocar cuál es la calificación mínima para aprobar, un 13 y un 11. Acá el estudiante lo va a mostrar, ¿no? Si fue aprobado en esta actividad, no fue aprobado en esta actividad. Ocultar la actividad de los evaluadores, en este caso no. Y lo que viene a ser eso acá del flujo de trabajo, todavía lo dejamos por el momento, ¿no? Bueno, ya vimos en los anteriores módulos los adjuntos comunes, las restricciones de acceso, la finalización de la actividad, las marcas y las competencias. Acá sería un clic en guardar cambios y regresar para poder ingresar al curso o guardar cambios y mostrar para poder ver cómo está para configurar la rúbrica. En este caso vamos a darle clic en cancelar. Miren, vamos a entrar, por ejemplo, ahora voy a desactivar edición y vamos a ingresar a lo que viene a ser
la tarea. Acá está la tarea. Y acá dice, no, participantes 1, enviados cuántos, ¿no? Entonces acá, lo que yo me voy a la parte superior derecha, en el engranaje, y doy un clic en definir rúbrica. Ya, definir rúbrica. Al definir la rúbrica, así está la rúbrica, por ejemplo, ¿no? Acá está la rúbrica. Acá yo voy a poder ingresar esta información. O sea, yo voy a poder ingresar el puntaje, 4, 3, 2, un punto. Esto no existe lo que viene a ser algo ya predefinido, que así tiene que ser con todo esto, sino lo que tengo que tomar en cuenta es lo siguiente, que acá tiene que tener coherencia entre el nivel y el puntaje. Acá si yo doy a conocer que dentro de lo que viene a ser los conceptos, tiene que haber el estudiante identificó los conceptos más importantes del texto y estos forman parte del mapa conceptual. Entonces, esto va a valer 4 puntos. Si los conceptos que el estudiante presenta en el mapa conceptual son ideas secundarias del texto, va a valer 3 puntos. Si el estudiante, los conceptos que el estudiante presenta en el mapa conceptual solamente son ideas que están en el texto, entonces va a valer 2 puntos. Y si el mapa conceptual que elaboró el estudiante presenta como conceptos ideas muy vagas del texto, si es muy vago del texto, entonces va a valer 1 punto. O sea, lo hizo, pero lo hizo muy vago. Entonces, acá esta rúbrica me va a permitir evaluar esta información. Me va a permitir evaluar lo que me envía la tarea del estudiante. Entonces, acá yo puedo, por ejemplo, ingresar tantos criterios como yo necesite. También puedo ingresar tantos niveles como yo necesite. Añadir un nivel me va a permitir añadir un nivel más. Mira. Y acá me permite ingresar un nivel más. Entonces, luego de esto, se recomienda que todas estas opciones estén activadas y luego guardar cambios, guardar y poder visualizar ya la rúbrica como está. Voy a cancelar esta parte porque ya lo tengo configurado y voy a regresar a la experiencia número 1. Miren, entonces como profesor, ¿qué va a poder visualizar? Tarea 1, acá tenemos la tarea, ver todos los envíos y acá por ejemplo, si ya envió una persona, entonces un estudiante, voy a dar un clic en calificación. Me va a aparecer de esta manera. Miren, me va a aparecer, acá supuestamente me aparece, bueno, en este momento no está porque está en blanco, me aparece lo que viene a ser el mapa conceptual. Entonces, acá dentro del mapa conceptual, yo puedo agregar emojis. ¿No? Puedo agregar emojis, ¿no? Entonces, yo estoy editando acá en un PDF. Entonces, y así, ¿no? Puedo agregar, por ejemplo, tags, ¿no? Puedo agregar tags. Entonces, ¿todo esto puedo yo hacerlo? Sí. ¿Esto tenemos para explorar un montón? Claro que sí. Ahora, lo que quiero que se concentren acá en esta parte es cómo van a calificar. Acá tenemos la rúbrica en la parte derecha. Acá tenemos la rúbrica. Pero, profesor, ¿yo cómo puedo hacer de esta manera? No sé. Entonces, voy a calificar. Acá cumplió en el número 3, un clic en el número 4, acá cumplió en el número 2, el número 2, y así sucesivamente. Entonces, ya está. ¿Cómo lo he hecho? Solamente le he dado un clic en los determinados. ¿Me confundí? Lo puedo volver a calificar. ¿Acá puedo ingresar un comentario? Claro que sí. ¿Con respecto a qué? Con respecto a este criterio, ¿no? Con respecto a este criterio de conceptos, puedo agregar acá una retroalimentación. Una retroalimentación en cada criterio o en su defecto, en lo que viene a ser, puedo enviar, acá también, puedo enviar comentarios y puedo enviar un archivo para retroalimentar. Claro, puede ser estudiante por estudiante, también puede ser para todos. Entonces, ¿qué hago acá yo? Guardar cambios y mostrar siguiente. En este caso no me va a mostrar siguiente porque no hay otro siguiente. Y lo que yo puedo hacer es regresar a mi pantalla anterior. Y acá ya vamos a tener el puntaje de nuestros estudiantes. Acá no está apareciendo porque acá vamos a ver. Perdón, acá en calificaciones va a aparecer, por ejemplo, cuánto sacó en la tarea número 1. En la tarea número 1 sacó 12.50. Esto lo hemos hecho nosotros
Y como lo hemos ingresado manualmente esta calificación, claro que no, el sistema lo ha realizado. Al sistema solito lo ha calculado de acuerdo a los que ya se ha establecido. Entonces, ¿todo esto nosotros vamos a poder realizar? Sí, claro que sí. Por eso es tan importante que podamos configurar esto. ¿Esto lo vamos a volver a repasar? Sí, sí lo vamos a volver a repasar. Solamente quisiera que ustedes ya ingresen, configuren sus tareas y luego ya volvamos a repasar ya como estudiantes y luego ya como profesores que pueden recibir las tareas de los estudiantes que ya se han sido enviados para calificar. Entonces, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Si no, para iniciar con lo que viene a ser la otra actividad que también es compleja, que viene a ser la actividad cuestionario. Emma, no sé si hay alguna pregunta, por favor, colegas, o de repente muy rápido, muy lento. Vamos, si no trabajamos con lo que viene a ser el cuestionario, por favor, voy a activar de nuevo. A ver, el que desea preguntar, por favor, puede activar su micro. Levantar la mano, activar su micro para poder, si no, continuar con la siguiente parte. Emma, ¿estás? No hay manitas levantadas, no hay. No hay. No. Listo, entonces vamos con el siguiente. Creo que vamos a ingresar de nuevo a nuestro curso de aprovechamiento pedagógico de la plataforma. Vamos a ingresar a la unidad 3 y vamos a continuar con lo que se refiere al instructivo. En el instructivo tenemos dos actividades, que es la tarea que acabamos de ver, y luego vamos a ingresar a lo que viene a ser el cuestionario. A ver, vamos con el cuestionario. En el cuestionario, acá está. Retroalimentación, ya. Me he pasado. Acá tenemos nosotros también lo que viene a ser la actividad del cuestionario, ¿ya? ¿Cómo agregar la actividad cuestionario en el curso virtual de la plataforma Sairi? El módulo de actividad cuestionario permite al profesor diseñar, plantear cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero o falso, coincidencia, respuesta corta, respuesta numérica, arrastrar y soltar, entre otros, ¿ya? E incluso podemos enriquecerlo más adelante con otras herramientas externas, claro que sí. A partir de la configuración específica es posible que el cuestionario se intente resolver varias veces. Acá vamos a poder configurar si el cuestionario va a permitir resolverse varias veces con las preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas. Permitir establecer un tiempo límite para el cuestionario, qué tiempo necesita como máximo para resolver este cuestionario, no dejarlo abierto. Permite que cada intento se califique automáticamente, con excepción de las preguntas tipo ensayo, y el resultado se guarda en el libro de calificaciones. Permite también determinar si se muestran y cuándo se muestran a los estudiantes los resultados, si se va a mostrar o no se va a mostrar, los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas. Ya, esto también es muy importante configurarlo y tener ya una idea clara cómo se va a trabajar el cuestionario, porque muchas veces nosotros solamente nos interesa de repente la puntuación que sacan, ¿no? Pero eso es lo último que debemos interesarnos. Lo que debe interesarnos es cómo ha llegado a esa respuesta o por qué ha llegado a esa respuesta. Entonces, para eso está, por ejemplo, darle más de una oportunidad, darle, por ejemplo, la opción de poder darle retroalimentación específica en una determinada pregunta, una retroalimentación global para todo el cuestionario, y así. ¿Todo eso vamos a poder configurarlo? Sí, eso lo vamos a ver ahora. Tienen muchos usos este cuestionario. Exámenes del curso, los mini text para tareas de lectura o final de un tema, exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores, para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento, para una autoevaluación también nos sirve,
Esto vamos a trabajar dentro de nosotros, como docentes, dentro del marco del buen desempeño docente, en el desempeño 23, utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. El estudiante, la competencia digital, interactúa en entornos virtuales. Vamos a iniciar la experiencia desde la página del curso. Es muy similar, actividades, se añade la actividad cuestionario. En esta actividad de cuestionario se coloca un nombre, son campos obligatorios. Luego de eso se coloca muy similar a la actividad tarea, que es abrir cuestionario y cerrar cuestionario. En esto de abrir y cerrar cuestionario, acá sí se tiene dos opciones nomás, no se tiene una tercera opción, así que nosotros tenemos que poner de qué fecha a qué fecha y a qué hora va a estar aperturado el cuestionario para poder desarrollarlo. ¿Cuánto es el tiempo límite que tiene el cuestionario para desarrollarse? Y cuando el tiempo límite ha terminado, ¿el envío se realiza automáticamente o no se realiza automáticamente? Si el estudiante está trabajando activamente en el cuestionario, el temporalizador envía automáticamente el intento. Es decir, que cuando nosotros le colocamos el envío se realiza automáticamente, basta que haya pasado los 30 minutos, como lo estamos viendo en el ejemplo, y de inmediato ya el cuestionario va a ser enviado. Así el estudiante esté en la pregunta número 1 o no haya respondido ninguna pregunta, ¿ya? Entonces, esto es importante cómo lo trabajemos. En calificación se dispone de las siguientes opciones que elegiremos de acuerdo a nuestra necesidad. Ya, entonces acá, por ejemplo, ¿cuántos intentos permitidos para desarrollar el cuestionario? Por ejemplo, dice, ¿no? 2 intentos permitidos. Método de calificación, la calificación más alta. Acá también podemos elegir entre la calificación que puede ser la calificación promedio. Ya, promediar las dos notas. También podemos elegir de acuerdo a cómo nosotros lo trabajemos. En esquema, ¿cómo van a estar las preguntas? Por ejemplo, cada pregunta en una sola página. ¿Puedo yo ingresar a la pregunta 1, ingresar a la 10, a la 3, a la 5, de manera libre o tiene que ser de manera consecutiva? Entonces, acá también yo voy a configurar, ¿no? Es de manera libre, puedo yo navegar de manera libre. En comportamiento de las preguntas se dispone de las siguientes opciones que elegiremos de acuerdo a la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, ordenar al azar las respuestas. Esto de ordenar al azar las respuestas es más que nada para que nuestros estudiantes no se acostumbren a enviar la respuesta, ¿no? En claves, ¿no? ¿Qué pusiste en la 1? La A. ¿Qué pusiste en la 2? La B. Y así sucesivamente. No, pues con esto ya se ordena al azar las respuestas de la pregunta, ¿no? Comportamiento de las preguntas, una retroalimentación diferida. Vamos a ver esto en este siguiente detalle. ¿Cada intento se basa en el intento anterior? No, por ejemplo, ¿no? Retroalimentación diferida, ¿qué quiere decir? Los estudiantes deben escribir respuesta en cada pregunta, a cada pregunta y después enviar todo el examen. Antes de que nada puedan calificarse o que tengan alguna retroalimentación. Es decir, cuando marcamos esto de retroalimentación diferida, el estudiante tiene que ingresar las respuestas y va a obtener una retroalimentación o la calificación cuando envíe todo el examen. No va a obtener la calificación antes. En cambio, cuando ingresamos a un modo adaptativo o modo adaptativo sin castigos, hay dos opciones acá, les permite a los estudiantes tener múltiples intentos de responder la pregunta antes de avanzar a la siguiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? La pregunta puede adaptarse o autoadaptarse a la respuesta del estudiante. Por ejemplo, si el estudiante respondió mal una pregunta, se le envía una pista y pedirle que lo intente nuevamente. Esto requiere que esté activa la casilla de si estuviera correcta debajo de durante el intento en la selección de opciones para revisar como mínimo. Es decir, puedo configurar al sistema de que el estudiante, si se equivoca en una determinada respuesta, el sistema da una retroalimentación, alguna pista más y le dice inténtalo nuevamente. Entonces, se puede intentar nuevamente antes de pasar a la siguiente pregunta. Acá puede ser modo adaptativo o modo adaptativo sin castigos. ¿Cuáles serían sin castigos? Cuando no bajan puntaje. ¿Y cuándo sería con castigos? Cuando baja puntaje de acuerdo a los intentos que realiza. La calificación manual,
no tiene mayores detalles, que es cuando uno ingresa las calificaciones directamente a cada pregunta, no lo hace automático. Modo interactivo con intentos múltiples. Después de enviar una respuesta y de leer la retroalimentación, el estudiante tiene que elegir el botón para intentarlo de nuevo. O sea, el estudiante va a elegir si lo intenta de nuevo o lo deja ahí, antes de que pueda intentar una nueva respuesta. Se les puede dar pistas para ayudarles una vez que el estudiante consigue tener la respuesta correcta. Ya no pueden cambiar su respuesta una vez que el estudiante haya tenido la respuesta equivocada demasiadas veces. Se les califica como equivocada o parcialmente correcta y se les muestra la retroalimentación y ya no pueden cambiar su respuesta. Puede haber retroalimentaciones diferentes después de cada intento realizado por el estudiante. El número de intentos permitidos para cada estudiante es el número de pistas de definición de las preguntas más 1. Retroalimentación inmediata, similar al modo interactivo, en cuanto que el estudiante puede enviar su respuesta inmediatamente durante el intento del examen y tener una calificación. Sin embargo, ellos solamente pueden enviar una respuesta y no pueden cambiar después. Es decir, se va a enviar una retroalimentación, así esté equivocado, perdón, cuando se equivoquen se va a enviar una retroalimentación, pero ya no va a permitir cambiar la respuesta. Retroalimentación diferida o retroalimentación inmediata, computación basada en certeza. Esto el estudiante no solamente responde a la pregunta, sino que también tiene que indicar qué tan seguro está en tener correcta la respuesta. O sea, el estudiante coloca su respuesta y a la vez va a tener botones donde que va a decir, ¿está seguro de tener correcta la respuesta? Entonces, sí, ¿qué tanto seguro, qué tanta certeza tiene? Entonces acá dice, no, la calificación se ajusta según la elección de la certeza, de forma tal que los estudiantes tienen que reflejar honestamente su propio nivel de conocimiento para obtener una mejor puntuación. Preguntas condicionadas, si se usa el comportamiento interactivo con intentos múltiples o retroalimentación inmediata, y con el método de navegación puesto en libre, es posible hacer que la visualización de una pregunta dependa de que primeramente se haya contestado una pregunta anterior. Es decir, voy a contestar una pregunta siempre y cuando se ha contestado una pregunta anterior. La página para edición de la pregunta mostrará iconos de candados a la derecha de cada pregunta, las que estén cerradas. Luego también vamos a poder visualizar la opción de revisión. La opción de revisión se dispone de las siguientes opciones para elegir de acuerdo a la naturaleza de esa actividad. Por ejemplo, acá en opciones de revisión, como nuestra pregunta que hemos configurado es una retroalimentación diferida, quiere decir que no va a haber retroalimentación, no va a haber que los puntajes antes que envíe, entonces, antes que envíe todas las respuestas, entonces no está activo la primera opción, dice durante el intento. ¿Ya? Entonces, acá dice, inmediatamente después de cada intento, ¿qué se va a mostrar? Se va a mostrar todo el intento, o sea, voy a poder ver las preguntas, voy a poder ver las respuestas, voy a poder si fue correcta o no fue correcta, voy a poder ver el puntaje, la retroalimentación específica, la retroalimentación general, respuesta correcta, retroalimentación global. Esto yo selecciono de acuerdo a mis necesidades. Igualmente, después de cerrar el cuestionario o más tarde mientras el cuestionario aún esté abierto. Luego tenemos en retroalimentación global. En retroalimentación global se dispone de las siguientes opciones que vienen a ser los límites de calificación. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 20 como máximo puntaje, entonces 20 es el 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, 10 es el 50%, 8 el 40%. Entonces, todos los estudiantes que han avanzado del 40 al 100% van a recibir un comentario de bien hecho. Y los que son menores al 40% van a recibir el comentario, por favor, estudie nuevamente los temas de esta semana. Y se le puede mandar también un link para que pueda reforzar un determinado aspecto. Pero esto no me ayuda mucho. Pero recordemos que esto es una retroalimentación global, no es una retroalimentación específica. No sabemos acá qué pregunta o qué ítem ha hecho bien o ha hecho mal. Esto es cuando es el cálculo para toda la prueba. Es decir, si obtiene 9, 10, 11, hasta 20, va a venir este comentario. Y si obtiene de 0, 1, 2, 3, hasta lo que viene a ser menor de 8, o sea, hasta 7 y punto de tantos, entonces va a recibir este comentario.
La retroalimentación general se le muestra a un estudiante después de que haya completado un intento de contestar el examen. El texto se muestra, puede depender de la calificación que obtuvo el estudiante. Acá puede ver varios ítems, ¿eh? Vamos a poder agregar varios campos, o sea, los que obtuvieron el 25%, 50, 75, 100, no solamente dividido en dos partes. Por ejemplo, si usted escribió límite de calificación 100%, retroalimentación bien hecho, límite de calificación 40%, por favor vuelva a estudiar el trabajo esta semana, entonces los estudiantes con puntaje entre 100 y 40% verán el mensaje bien hecho. Y los que obtuvieron entre 39.99 y 0% verán, por favor, estudien nuevamente los temas de esta semana. Entonces, los límites de calificación definen los rangos de calificaciones y cada cadena de caracteres para retroalimentación es mostrada a los puntajes dentro del rango apropiado. Acá, por ejemplo, se guarda y listo, ¿no? Y acá vamos a ver también cómo se ingresa lo que viene a ser las respectivas preguntas. Acá tenemos las preguntas de opción múltiple, de respuesta corta, numérica, verdadero o falso. Esto está para que ustedes lo exploren. Esto solamente se va a dar dado como ejemplo la de opción múltiple, que son las que son mayormente utilizadas. Y acá también dice opción múltiple, vamos a agregar. Y acá en opción múltiple podemos seleccionar, por ejemplo, la categoría en donde se va a guardar, el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta, que debe ser de forma clara, cuánto va a puntuar la pregunta si es que se responde correctamente, cuál va a ser la retroalimentación general, es decir, ahora ya no solamente del examen, sino de la pregunta, si se permiten o no permiten varias respuestas o solamente es una sola respuesta, si se muestran las instrucciones estándar, es decir, que haya un mensajito que diga, esta pregunta puedes elegir solamente una opción, o esta pregunta puedes elegir varias opciones. Estos son instrucciones estándar. Y acá vas a elegir las alternativas y el porcentaje de calificación que le corresponde a cada alternativa. Entonces, acá por ejemplo, tenemos, ¿no?, la elección, tenemos selección 1, y acá cuánto pesa la alternativa, ingresar el texto de retroalimentación combinada. Acá también, por ejemplo, para cualquier respuesta correcta, puedo colocar yo respuesta correcta, parcialmente correcta, o una respuesta incorrecta, también respuesta incorrecta. Entonces, para múltiples intentos, si es que le estamos dando de que puede realizar múltiples intentos en las preguntas, ¿cuál va a ser la penalización? Es decir, cuánto más baja el puntaje, si vale 2 puntos, por cada intento bájale el 25%, es decir, la cuarta parte, ¿no? Entonces la cuarta parte es medio punto. Entonces, y por último, acá es para ingresar algunas pistas con respecto a esto. Y por último, guardar los cambios, y acá se muestra un tipo de pregunta. ¿Cómo lo vemos esto en forma práctica? Voy a ingresar de nuevo, acá en inicio del sitio, voy a ingresar de nuevo a lo que corresponde el curso de prueba que tengo de matemática. Ahora acá, experiencia número 1, y acá está el cuestionario número 1. Para yo ver las configuraciones, voy a activar edición, y voy a ver la configuración, editar ajustes de nuestro cuestionario. Miren, en esto de los cuestionarios, esto de temporalización, creo que ya no hay mayores detalles, más que el límite de tiempo, la fecha de abrir el cuestionario, cuando se cierra, y acá lo recomendable es que se envíe el resultado automáticamente. La calificación, por ejemplo, acá la calificación dice sin categorizar, acá podemos colocar la calificación para aprobar. La calificación para aprobar es 11, intentos permitidos 2, cómo hacer la calificación más alta, o de repente yo quiero prohibir de calificaciones, solamente el primer intento, solamente el último intento, dependiendo cómo lo trabajamos. El esquema, cada pregunta, nueva pregunta, cada pregunta, en cada nueva página, cada pregunta, el método de navegación puede ser libre o puede ser secuencial. Si yo le pongo secuencial, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que responder la pregunta número 1 para pasar a la 2, responder la pregunta número 2 para pasar a la 3. Mayormente acá
se considera libre, pero eso ya también depende de cada uno de ustedes. Comportamiento de las preguntas, si yo ordeno al azar las respuestas, esto es recomendación sí, indiscutiblemente, y comportamiento de las preguntas, mayormente se trabaja la retroalimentación diferida, ¿ya? La retroalimentación diferida, que quiere decir que tiene que acabar el cuestionario, tiene que enviar el cuestionario para poder recibir la retroalimentación, la puntuación, y para poder saber qué pregunta estaba equivocada y qué pregunta estaba en lo correcto, o qué respuesta estaba en lo correcto, ¿no? Opciones de revisión, acá yo puedo, por ejemplo, mayormente, yo recomendaría hacer esto de inmediatamente después del intento, solamente ver el intento, solamente ver los puntos. Por ejemplo, yo podría recomendar solamente ver los puntos. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes se pueden pasar la voz y decir, mira, ve, yo saqué tanto y yo voy a mostrar cuáles son las respuestas correctas y cuáles son las incorrectas, entonces yo lo puedo pasar a un compañero. Entonces acá yo puedo decir, no, solamente quiero que vea los puntos. Y una retroalimentación global. O si no, quiero que vea el intento, si fue correcta, no, yo no quiero que diga si fue correcta. También puedo decir, no, respuesta correcta. O sea, no, yo no quiero que vea la respuesta. Y acá yo lo configuro de acuerdo a mis necesidades, ¿ya? Acá apariencia, acá por ejemplo, mostrar imagen del usuario, recomendaría que sí, una imagen pequeña. Decimales en las calificaciones, 2 decimales. Por ejemplo, acá es una alternativa muy importante, pero no es muy utilizada, que es el requerir el Safe Exam Browser, ¿no? Lo que pasa es que acá se configura la prueba, el examen, para que ya no se pueda navegar en la computadora. O sea, configurando esta parte, solamente el estudiante va a poder ver su cuestionario, nada más. Ya no va a poder navegar por la computadora o poder navegar por internet para poder limitar de una manera cierta parte de plagio. Porque acá toma empoderamiento esta herramienta en lo que viene a ser el navegador y solamente muestra la pantalla del cuestionario, no muestra más. ¿Y puede mostrarlo a pantalla completa? Sí, puede mostrarlo a pantalla completa. Acá esto ya lo vimos en restricciones extras sobre intentos, retroalimentación global. Acá lo que estaba mostrando, por ejemplo, acá puedo agregar más campos de retroalimentación y yo puedo decirle que yo quiero tipo de retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, acá está el 0, entonces si acá está el 0, acá yo lo puedo decir que sea hasta acá el 20%, acá el 40%, acá le correspondería el 60%, este es un ejemplo, ¿eh? Acá el 80% y por último tenemos el 100%. Entonces acá ya irían los comentarios respectivos. Y luego ya tenemos los ajustes comunes, las restricciones de acceso, la finalización de la actividad, marcas y competencias, que en este caso no los voy a tocar porque esto ya se lo he visto en las anteriores sesiones. Voy a cancelar porque ya lo tengo. Y luego voy a ingresar al cuestionario. Al ingresar al cuestionario, por ejemplo, en la parte superior derecha va a estar activo lo que viene a ser editar cuestionario. Y acá tengo ya las preguntas. Por ejemplo, he contemplado las preguntas que es de nuestro curso. Y acá yo puedo visualizar en lo que viene a ser la lupita cómo está conformado esta pregunta. ¿Cómo yo voy a agregar una pregunta? Yo voy a agregar una pregunta dando clic en agregar. Agregar una pregunta nueva. Puedo hacer desde el banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Algo importante acá también es que si nosotros estamos trabajando en un solo sitio, por ejemplo, está trabajando la institución educativa de Zapá, Gabriel Moreno, 3521 de Macats, etc. Entonces, las preguntas que realiza cada docente va a ser guardado en el banco de preguntas. Yo puedo ir al banco de preguntas y puedo utilizar también esas preguntas que mis compañeros, que mis colegas están trabajando. Entonces ya es un trabajo colaborativo, ¿no? Y eso lo puedo enriquecer, sí. ¿Lo puedo mejorar? Claro que sí. Miren, por ejemplo, no voy a agregar una pregunta nueva, sino del banco de preguntas. Y acá yo puedo seleccionar, por ejemplo, aula virtual Moodle, en este mi caso, y puedo yo seleccionar alguna pregunta.
Por ejemplo, le digo, añadir a la selección cuestionario, y acá está la pregunta ya. Este es cuando la pregunta ya está construida. Entonces, eso me permite a mí mejorar. ¿Eso significa que va a ser tal como como su autor lo ha construido? No, yo lo puedo acá mejorar. Acá le doy un clic en editar pregunta, y acá está, pues me sale el nombre de la pregunta, cuál es el enunciado, cuánto puntúa, y yo lo puedo cambiar acá, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá están una elección 1, elección 2, elección 3, elección 4, por ejemplo. Por ejemplo, acá la respuesta, ¿dónde está? Están en Moodle. Por lo tanto, este Moodle significa 100%. Pero puede ser el caso, también hay el caso, que cuando es una pregunta de opción múltiple, hay respuestas que son parciales. Entonces, puede elegir solamente una respuesta, pero una respuesta que es parcial. Entonces, si la respuesta acá sería parcial, también acá yo puedo asignarle un porcentaje. Esta respuesta es parcial. Un parcial que es un 50%. Entonces, yo le puedo colocar a esta vale 50%. Si elige esta alternativa, ¿cuánto vale la pregunta? Vale 2. Si elige la primera alternativa, entonces va a puntuar como 1. Si elige la segunda alternativa, que es la correcta, 100%, entonces va a puntuar como 2. Si elige la tercera alternativa, por ejemplo, esta tercera alternativa vale menos. ¿Cuánto vale? Un 25%. 25%. Entonces, ahí yo puedo ir dando la calificación en porcentaje dependiendo de mis necesidades. No quiero más saturarlo porque sé que estos temas son recontra importantes y que también tenemos mucho para explorar. Lo que quisiera es que ustedes lo realicen y luego ya para poder hacer la retroalimentación específica de lo que se está trabajando. Porque en la próxima sesión vamos a empezar con esto y ustedes van a mostrar algunos de sus trabajos para poder así mejorarlos y poder darle algunos alcances y poder mejorar también lo que estamos desarrollando en nuestra aula virtual. Revisen los instructivos, revisen el material que se ha dado el día de hoy dentro de la plataforma y así poder nosotros también mostrar cómo podemos mejorar en el uso de la plataforma, ¿sí? Como digo, o sea, no se aprende de repente directamente solamente viendo, sino que se aprende haciendo. Así que hasta aquí llegamos en la sesión número, ya está en la sesión número 5 de la unidad 3 de nuestro curso Aprovechamiento Pedagógico de la plataforma Sairi. No sé si habría alguna pregunta, si no, a ver, vamos a ver, si habría alguna pregunta con respecto al tema que se ha tratado hoy día, pueden alzar su mano o activar su micrófono directamente, por favor. Listo, creo que todo está correcto. Manitos levantadas. No hay manitos levantadas. Todos están, de repente, todo está ok, o todo de repente vamos a primero empezar a realizarlo y después ya a poder mejorar lo que estamos haciendo, ¿sí? Hay una manito. Ah, ya. Profesora María. Ah, ya, perfecto. No, está dando un ok. Gracias. Ah, ok. Listo. Entonces, no sé, muchas gracias por el día de hoy, por su tiempo, por su compromiso, como ya lo resaltó Egidio, Emma. Profesor Rodolfo Contreras. Sí. Sí, buenas noches, saludando a todos los presentes. Con respecto a al cuestionario de la actividad 4, ¿cuándo lo van a habilitar para poder realizar ese cuestionario? La actividad 4 son dos cuestionarios en línea. Son el primer cuestionario, que es de la primera unidad, y el segundo cuestionario de la segunda unidad. Ahora Sí. eso todo ya está habilitado de los dos cuestionarios. No, de la segunda unidad lo que no está habilitado en mi plataforma. Ya con anticipación también ya le he hecho ya el trabajo, ¿no? de la cuarta sesión, pero quería llenarlo el cuestionario y está inhabilitado. ¿Lo podría revisar, por favor? A ver, vamos a revisarlo. A ver, a ver. Me dice usted de la
Ya mira. Uy, perdón, este no es. Acá está. Tengo dos ventanas y me he confundido. Acá está. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá nuestro curso, voy a ir a nuestro curso, inicio del sitio, aprovechamiento pedagógico. Ya, acá nuestro curso tiene 3 unidades. Primero, segundo, tercero. La primera unidad tiene un cuestionario. Ese cuestionario ya está habilitado. Si no, de repente creo que va por el tema de que el cuestionario, vaya a poder ingresar al cuestionario siempre y cuando he cumplido cuál restricción. Haber realizado la tarea 1, haber realizado la tarea 2, haber realizado la consulta de la competencia 11 y haber realizado la consulta del aprendizaje colaborativo. O sea, para que me muestre el cuestionario, tengo que ya haber realizado la consulta, aprendizaje colaborativo, la tarea número 1, la consulta competencia 11 y la tarea número 2. Ahí me va a permitir ver el cuestionario o desarrollar el cuestionario. Luego de eso, en la unidad 2, muy similar. Ya está activo, incluso ya hay calificaciones, ¿no? Para yo ver el cuestionario número 2, está la consulta del servidor escuela, la tarea número 3, la actividad colaborativa wiki, y lo que viene a ser la tarea número 4. Entonces acá también hay con algunos recursos. Acá está el cuestionario número 2. Por ejemplo, acá ya tengo 37 intentos. Ya se ha desarrollado 37 intentos. Y voy a... Acá, por ejemplo, mire, el cuestionario se cerrará y todavía le he puesto que se va a cerrar el 21 de noviembre, ¿no? Se va a cerrar. Pero acá ya está abierto desde el 26 de octubre este cuestionario. Y acá están los docentes que ya han realizado su cuestionario. Por ejemplo, como son 2 intentos, el primer intento o el intento más bajo está en color plomo y un poco más celestito el intento de color celestito, ¿no? Entonces, así está ya habilitado todos los cuestionarios. Ahora estamos en la unidad número 3. En la unidad número 3 estamos en la sesión número 5. Hasta el día domingo va a estar activo para la tarea número 5. Y luego va a ser habilitado la sesión número 6, para donde va a estar la tarea número 6 y también acá va a estar otro cuestionario que corresponde a la unidad número 3. Pero todos los cuestionarios ya están activos. No sé si eso era su pregunta, por favor, o de repente me estoy equivocando. Ya. Profesor, está claro. Voy a revisar nuevamente a ver, tal vez una tarea me ha faltado. Voy a ver. Perfecto, gracias. Gracias. A ver, ¿había alguien más? Sí, profesor Rodolfo, buenas noches. Más adelante, Alexis. Sí, mira, lo que sucede también ahorita, justamente algo parecido a la pregunta que acaba de hacer el colega. Por ejemplo, está diciendo que para poder resolver el cuestionario de la unidad 2, tiene que estar completa todas las actividades de dicha unidad, ¿no? La semana pasada estuvimos trabajando con los colegas de 3520 Zapán, haciendo lo que era la parte glosario. Nos falta todavía la actividad 4. ¿Será posible que se... Sí. Alexis, te estoy escuchando, pero no tan claro. Bueno, más o menos diciendo que si todavía tenemos tiempo para realizar los cuestionarios. Sí. ¿Me escuchas sí, ahí? vamos a tener tiempo. Sí. No, sí, te decía si va a haber ampliación del tiempo para la presentación de la actividad 3 y 4, para poder esta semana con los colegas de mi colegio ponernos al día, pues, ¿no? En todo esto, hasta la número 5. Sí, no hay ningún problema. Sí se va a ampliar ahora. Incluso ya se ha cambiado de política, porque sí hay muchos casos y también eso depende del tutor virtual. Por ejemplo, en esto de la tarea, tenemos una fecha, ya, pero la fecha de entrega es el domingo 31 de octubre, pero va a seguir recibiendo
va a seguir recibiendo la tarea. O sea, se pone una fecha límite, pero va a seguir recibiendo tareas, ¿ya? Va a seguir recibiendo lo que viene a ser la tarea. Miren, algo también me permite esto mostrarlo. Por ejemplo, acá estaba viendo algunas métricas. Por ejemplo, el curso también me ayuda con esto. A ver, no sé si hay otra pregunta. Yo lo Alexis, ¿me entendí escuchaste? como decía 15 palabras por entrada o por página, pensé que eran 15 por... ¿Cuántas palabras más o menos para el glosario? No. Ya. Dime. No, la actividad glosario es configurar el glosario, ¿ya? No es que lo van a realizar como estudiantes, es configurarlo. ¿Ya? Entonces ahora, si ustedes lo prueban como estudiantes para hacer el glosario, excelente, qué buena idea, qué buena iniciativa. Pero no es necesario para la calificación. La calificación de la actividad glosario, de la actividad tarea, de la actividad cuestionario, todas las actividades que tenemos, es configuración, planificación de esas actividades. No es que lo desarrollen. Ahora, que lo pueden probar ingresando como estudiante con su usuario y contraseña y ver cómo el estudiante lo va a ver o cómo va a enviar la tarea, cómo va a enviar el glosario, perfecto, excelente, muy buena iniciativa, ¿no? Pero la evaluación no, la evaluación es configuración, nada más. Y lo que quería mostrar acá también, esto me da pie a que, por ejemplo, hay algunas gráficas analíticas que me permiten ver en forma así puntual cómo está desarrollándose el curso. Y por ejemplo acá, en lo que viene a ser envío de actividades, miren, me da de esta manera, ¿no? O sea, por ejemplo, en la actividad, en la tarea número 1, por ejemplo, ¿cuántos han presentado a tiempo? ¿Cuántos han presentado estudiantes a destiempo? ¿Y cuántos faltan por presentar? Y así me sale. Entonces me salen todas estas métricas, por ejemplo. Esto me ayuda mucho para poder ya tomar decisiones con respecto. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Que de repente hay que habilitarle un poco más de tiempo, hay que ser un poco más flexible. ¿Por qué? Por la sobrecarga de trabajo. Entonces vamos a ser un poco más flexible para entrega de las tareas. Entonces no quiere decir que no, que ellos están, no tienen voluntad de hacer el trabajo, sino si lo hacen, sino que falta de repente darle un poco más de tiempo. Por ejemplo, en la tarea número 4, acá han entregado 3 a destiempo y, por ejemplo, falta 44 estudiantes. Y acá con lo que se ha abierto la actividad número 5, la tarea número 5, ahí, claro, pues todavía no han enviado 76 estudiantes. Entonces, esta métrica nos ayuda mucho para poder visualizar como docente y poder tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, en esta parte, cómo se viene trabajando el curso. Muy parecido está, y me has hecho acordar, gracias Alexis, sobre el gráfico de calificaciones. Por ejemplo, mírenme, yo voy a añadir gráfico de calificaciones y acá te estoy trabajando con la media de las calificaciones. Por ejemplo, en la tarea 1 tengo docentes que han remitido la tarea número 1, pero han remitido un enlace roto, es decir, un enlace que ahorita yo le doy un clic y no puedo ingresar al curso. Tienen que volver a remitir ese enlace, ¿eh? Pueden editarlo y pueden volver a remitir el enlace los docentes que tienen, por ejemplo, que están con una calificación de 0 para poder volver a calificarle. ¿Por qué? Porque muchas veces en la primera, segunda sesión se eliminó los cursos y se volvió a construir los cursos. Entonces, ya no han vuelto a renovar esos docentes el enlace. O sea, en la tarea que han enviado la primera sesión, ya no han vuelto a enviarlo en la segunda sesión el enlace. Entonces, como ese curso ha sido eliminado, ese enlace está roto. Tienen que volver a editarlo para que se pueda ver que acá no puede haber, por ejemplo, calificación de 0, pues como si no estuviera enviado nada, pero si han enviado, sino que el enlace está roto, simplemente hay que actualizar el enlace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá en la tarea número 1, voy a ir en la unidad número 1, en la tarea número 1, acá, por ejemplo, ya están las evaluaciones. Entonces, acá, por ejemplo, yo lo voy a colocar, ver todos los envíos, y acá, por ejemplo, hay estudiantes, hay docentes que su enlace está roto, entonces vamos a ver, por ejemplo, creo que de acá, sí, entonces acá, por ejemplo, ya tenemos las calificaciones, revisen sus calificaciones, por ejemplo, acá la docente ha enviado un enlace, pero ha enviado un enlace roto. Este enlace, doy un clic acá,
Y miren, no se puede encontrar el registro. Entonces, acá es el error. Entonces, esto tiene que volver a enviar la docente o los docentes su enlace para poder volver a calificarlos. ¿Cómo yo veo mis calificaciones? Acá, en lo que viene a ser mi nombre, y acá calificaciones para mostrar mis calificaciones de mis tareas, de mis cuestionarios que yo estoy realizando en el curso. Así que por favor a revisar. Si es que hay de repente alguna pregunta de forma personal, a mi WhatsApp en un mensajito para poder trabajarlo, ¿sí? Acá no sé si hay otra pregunta, por favor, ayúdame. Acá, por ejemplo, la profesora María nos dice, no se ha podido posible terminar todas las actividades de las tareas asignadas hasta el 31 de noviembre. Está bien. Colegas, si no se ha podido realizar, hay que tener un tiempo, sí, se está dando un tiempo más para poder trabajarlo, ¿sí? Se va a estar abierto tanto las tareas, los cuestionarios, hasta el último día del curso, que según nuestra programación, con estas 2 semanas de retraso que se ha tenido por las clases sincrónicas, abarca hasta el 15 de noviembre la primera, hasta el 15 de noviembre las sesiones sincrónicas y hasta el domingo 21 para poder entregar todas las actividades. Lo que sí les pediría, por favor, colegas, no esperemos hasta el último momento, porque al esperar el último momento, siempre se nos va a ocurrir, puede presentar algo como fluido eléctrico, como conectividad, X motivos, y no vamos a poder remitir. Pero indefectiblemente el día 21 de noviembre acaba el curso. Entonces, por favor, vamos habilitando ya nuestros horarios para poder trabajar y no saturarnos a último momento, ¿sí? Gracias. Entonces, creo que ahora sí. Listo. Entonces, muchas gracias, estimados colegas. Egidio, ¿algunas últimas palabras? Egidio, Emma. Muy bien, sí, muy bien. Felicitaciones a todos, al gente, a los colegas que han hecho un enorme esfuerzo de asistir el día de hoy, y les animo, estimados maestras y maestras, a seguir aprendiendo, a seguir cumpliendo con las tareas. Le estamos dando las mejores oportunidades para cumplir con lo establecido, y sí se puede, maestras y maestros. Todos está en nuestra predisposición del tiempo y perseverancia a fin de cumplir con las metas que nos hemos propuesto. La meta es todo, concluir el curso de manera exitosa y seguir pues con esta formación del fortalecimiento de las competencias digitales. Entonces estaremos atentos a cualquier consulta en el desarrollo de las actividades, y nuevamente nos encontraremos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes de mi parte. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Felicitaciones a todos los presentes. A seguir cumpliendo con nuestros deberes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Cuidarse. Luego, gracias.